Pero ya le damos la bienvenida a Juan José Melos, encantado de que usted vuelva a esta mesa de ovación. ¿Cómo no? Bienvenido. Al contrario, yo les agradezco la invitación. Sí, porque vio que ayer nosotros tenemos esa sana costumbre de darle participación, por supuesto, a las dos partes, ¿no? Tanto a la dirigencia de Peñarol como a la dirigencia nacional, a los historiadores de Peñarol, a los historiadores de Nacional. Me parece perfecto. Y ayer invitamos a Pablo Sierra, que es uno de los integrantes de la Comisión de Historia de Peñarol, bueno, y explicó desde su punto de vista por qué se llevó a cabo esa conferencia de prensa, donde desde filas de los aubrineros se le tituló La historia documentada, que se llevó a cabo en el Museo del Fútbol, etcétera, etcétera. Y bueno, ellos plantearon y dieron sus argumentos de por qué Peñarol festejaba el título 50 y por qué se salía al cruce, por ejemplo, de ese spot que lanzó Nacional después de la consagración de Peñarol. ¿Cuál es la versión de los tricolores, Melos? Bueno, en la oportunidad anterior, nosotros estuvimos acá, y tú te acordás, Mamino, que hablamos bastante sobre el título del 24. Nos quedó muy poco tiempo para hablar sobre el laudo Cerrato, que es lo que fundamenta la posición de Nacional con respecto al título que se atribuye a Peñarol del año 26. Así que brevemente, con respecto al 24, el argumento fundamental que nosotros sostenemos es que Peñarol obtiene un título de una federación disidente no reconocida por la Confederación Sudamericana ni por la FIFA. Las causas del cisma ya las explicamos la otra vez, vamos a no volver sobre ese punto. Y sostuvimos además que en los primeros tiempos la documentación oficial del Club Peñarol le atribuía al Club Nacional de Fútbol el título de campeón uruguayo de 1924. Para ello mencionamos la memoria de Peñarol de 1938, el trabajo por la verdad del doctor Matrana Garín del 39 y una segunda obra del doctor Matrana Garín de 1953. Entre esos 14, 15 años e incluso unos años después, no se cuestionaba por parte de Peñarol el hecho de que el campeón uruguayo de 1924 fuera Nacional. Yo creo que hay después razones internas que hacen que se salga a batallar por parte de Peñarol, tanto por el título del 24 como por el título del 25. La documentación que el otro día en el Museo del Fútbol presenta Peñarol, ¿tú tenés alguna objeción? ¿Es la verdad donde se reconoce allí? Justamente tenemos parte de lo que fue la carta remitida por Celestino Mivelli de podemos hablar de eso sin ningún problema. Ahí está. Mira, yo recogí... ¿Cómo podemos sintetizar esos títulos que dice... Por ejemplo, ahí, año 1926, Peñarol. Sin lugar a ninguna duda. Primero que nada... Eso dice, Peñarol argumenta que lo firma un historiador de Nacional, ¿eso o no? No, en absoluto. No. El señor Celestino Mivelli fue 40 años gerente de la AUF. Gerente de la AUF. ¿Y de filiación? Lo desconozco. No sé, desconozco su filiación partidaria, pero más allá de eso era un gerente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Como primera cosa... El señor Celestino Mivelli, antes que nada, no estaba facultado para hacer ningún tipo de reconocimiento oficial, porque era un funcionario de la AUF. Ya que hablamos de la verdad documentada, este es un reglamento de la Asociación Uruguaya de Fútbol, de la Liga, sobre el cual nos vamos a extender no solamente con respecto al tema de Mivelli, pero si me permitís... Sí, cómo no. Déjame ver que lo tomemos allí. Ahí está. Tú sabes que la representación oficial en todo este tipo de instituciones la tienen presidente y secretario. Entonces, si vos vas al capítulo 6, en el artículo 50 dice, corresponde al secretario refrendar con su firma la del presidente en las actas, correspondencias, resoluciones, contratos privados o públicos, documentos y demás. Después habla de otras atribuciones del secretario y dice en el inciso D, suscribir con su sola firma las comunicaciones de trámite, citaciones, y en el inciso F, redactar la correspondencia. ¿Está claro? Entonces, el señor Mivelli era un funcionario. Ahora, a mí hay algunas cosas... ¿Y por qué responde Mivelli si no le correspondía? Exactamente. A mí hay algunas cosas que me llaman la atención y que quiero puntualizarlas. Primero, esta carta, digamos, es de octubre de 1938. O sea, que el Club Peñarol, y sobre todo su presidente, el doctor Matrana Garín, recibe esta carta antes de la finalización del ejercicio 38. La memoria, como tú sabes, se hace después. Yo me pregunto por qué, si esto era un elemento tan decisivo, Peñarol no lo tomó, a los efectos de no poner lo que puso en la memoria del 38.
¿Ah? Me pregunto por qué el doctor Mantrana Garín, destinatario de la carta, tampoco puso nada diferente a lo que yo había puesto, tanto en 1939 como en 1953, cuando publica la epopeya de Peñarol. Pero vamos más allá. Si bien hay otras consideraciones formales que voy a hacer, acá dice, llevo a su conocimiento que han resultado campeones de primera división desde el año 900. Y sí, los campeones de primera división desde el año 900 en el fútbol uruguayo, fueron los que dicen acá. Además, para el año 26, el señor Mivelli coloca acá, Peñarol Serie A, Bellavista Serie B, y eso no es poca cosa, porque esto no hace más que abonar la teoría de Nacional sobre el título de 1926 en qué consistió, o qué pasó, de acuerdo a lo que determinó el laudo hace rato. De todas maneras, quiero decir otra cosa más. Yo no sé si esto es la carta original. Pero ¿te parece que Peñarol puede presentar un documento que no? No, yo no digo, por favor, yo no puedo hacer pero, una acusación de ese tipo. no. Lo que digo es que esta carta no está firmada. Dice Celestino Mivelli ahí con cierre de mayúsculas. Tú sabes que en esa época, en 1938, se escribía con máquina de escribir. Sí. Me llama la atención que el señor Mivelli no haya firmado la carta. O sea, lo que yo quisiera saber es si esto es una transcripción que hace Peñarol de la carta original, o si esta es la carta original. Porque me llama poderosamente la atención que no esté la firma de Mivelli. Y que además esta carta se haya comenzado a manejar más o menos del 2010 para acá como argumento. Entonces yo no digo de ninguna manera que esto que esto no sea real, pero me gustaría, ya que es la verdad documentada, que se confirmara si este es el documento original. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Sabés que yo tengo una carta de Mivelli? La traje. Mivelli firmaba. ¿Y tiene firma? Por supuesto. ¿Y si Peñarol aparece con una carta firmada, cambiaría tu concepto? No me cambia los argumentos. Claro. No me cambia los argumentos. Porque era un funcionario, no era ni secretario ni presidente de la AUF. Era un funcionario. No tenía la potestad para avalar nada. ¿Y qué carta es la que tú tenés con la firma de Mivelli? Mira, traje una de las tantas que hay en el archivo del Club Nacional de Fútbol. Pero acá me voy a meter en Vamos a mostrarla, así mostramos la firma. ¿Cuál sería la firma de Mivelli? Así se la mostramos a... Levantala, así la A ver, un segundito, levanto la carta. La carta de Mivelli, según Juan con la José firma, Melos, con la firma. es la primera. Es una fotocopia del original claro. que obra para quien desee verlo en los archivos del Club Nacional de Fútbol. ¿no? Perfecto. Está a disposición. Es esta que aparece aquí. Esta carta de qué año es. Tiene una pequeña anécdota, ¿no? Voy a tratar de ser breve también porque sé que el tiempo es tirano acá. Nacional, con el tema del decanato, arranca en la década del 30. Sí, claro. Sigue en el 40 con la publicación de La Lapidaria Verdad de Horacio Carvalho Méndez, impugna el decanato de Peñarol en el año 41, en el 50 inicia también acciones judiciales, y hay una comisión para el decanato de la década del 50, que consultan al señor Mivelli. Porque ¿qué pasa? En el libro Por la Verdad de Mantrana Garín, el acta de la famosa asamblea del 13 de diciembre de 1913 no se publica. Entonces los historiadores de Nacional reiteradamente exigen que se publique el acta del 13 de diciembre del 13. ¿Y qué ocultaba supuestamente esa carta? No sé lo que ocultaba, pero lo que nosotros queríamos saber, o lo que querían saber aquellos historiadores, era quiénes habían estado en esa asamblea para determinar que no eran socios habilitados para votar por el CURC, etc. Vamos a meternos en ese tema, porque vinimos a otra cosa. Entonces, ¿qué sucede? Esta comisión de decanato le consulta a Mivelli, y Mivelli responde, porque la Asociación Uruguaya de Fútbol funcionaba en una casa de la calle Paysandú. Sí, claro. Tenía 2 habitaciones, que el inquilino principal se las subarrendaba. ¿Y quién era el inquilino principal? Era Mivelli. Entonces Mivelli le subarrendaba esas 2 habitaciones. El Nacional reclama que se presente el acta, y en el trabajo de Mantrana Garín del 53 aparece el acta, con 32 asistentes, que es el acta que sirve de base para el trabajo de Tarigo, para el informe de 1991. Y aquí dice el señor Mivelli: recuerdo perfectamente que la Liga Uruguaya de Fútbol, a principios de este siglo, había sido instalada en la Casa de Alto de la calle Paysandú, esquina Río Branco, todavía en pie. La asociación ocupaba la pieza de la esquina y la contigua, las 2 de dimensiones reducidas, pues anteriormente habían sido destinadas a dormitorios. Y en ellas no era posible reunir a los afiliados de los clubes, pues solo se congregaban los dirigentes de las divisiones. Sigue la carta después. Entonces, ¿qué sucede? Aparentemente
pudieron ingresar 32 personas en las reducidas dimensiones de un dormitorio y llevar a cabo la asamblea del 13 de diciembre del 13. Esto, en definitiva, es una carta de Celestino Mivelli con su firma. Yo no digo, repito, que esto no sea cierto, que esto no sea auténtico, claro, simplemente... que no está firmada. No está firmada. Y además, nosotros hicimos otra investigación. No pudimos hacerla en el Museo del Fútbol porque el ingreso al Museo del Fútbol nos está vedado en los últimos tiempos. Pero... ¿A ti o a Nacional? No, a cualquier tipo de investigador que Nacional designe. Sí. ¿A Nacional está vedado? ¿A Nacional no, está vedado? calculo que a Peñarol también. Ajá. ¿Pero por qué decís? Supongo porque que... haces Porque aparentemente están en tareas de refacción o de recondicionamiento. Pero ¿por qué haces referencia a que porque nosotros... Peñarol? Porque también, tanto como logramos estar nosotros, estuvo la gente de Peñarol. Aparentemente vino un parate, un corte, porque estarían en condiciones de, digamos, de perderse una cantidad de documentos por estar archivados en una condición irregular o en mal estado. Y entonces habría un proyecto que se está buscando el apoyo de la FIFA para que todo eso fuese restaurado. Entonces, de golpe, nosotros no pudimos seguir ingresando. Claro. Entonces, ¿qué pasa? No pudimos investigar tampoco mucho sobre esta carta. Lo que pudimos hacer fue ir a la prensa. Había un diario, sobre todo, de la época, que publicaba permanentemente las actas de la Junta Dirigente. ¿Vos te acordás? Sí, claro. Y entonces publicaba los asuntos centrados, publicaba la correspondencia, publicaba todo el tipo de las comunicaciones. En el año 38 y en el año 39 no pudimos encontrar la salida, porque esta carta responde a una supuesta consulta de Mantrana Garín. Se responde a Mantrana Garín. No lo pudimos encontrar, entonces no lo pudimos analizar. Entonces, ¿qué hicimos? Analizamos lo que muestra Peñarol. Pero fundamentalmente, para terminar con este tema, un funcionario de jerarquía, por más jerarquía que tenga, por más antigüedad que tenga en la institución, no tiene la potestad como para avalar nada en nombre de la institución. Salvo el presidente o el secretario. Conjuntamente incluso. En los estatutos de la... Exactamente. Después, otro de los elementos que se presentó es este libro, 100 años de gloria. Ahí está. Este libro, vamos a empezar por atrás, como el manga japonés. Ahora estoy en el tema, con mis nietos estoy en el tema. Viste que hay que empezar a leer por atrás. Aquí dice que es una producción del País y Tenfi conjunta. El autor es Atilio Garrido y quien deslinda responsabilidad sobre los dichos del autor no es la AUF, es el diario del País, es esta casa. Yo presumo que la AUF debe haber sin lugar a ninguna duda auspiciado la publicación porque, entre otras personalidades que hablan y que hacen un prólogo, está Figueredo, ¿no? Que en ese momento era el presidente. Ahora bien, esto es una obra de Atilio Garrido, conocido periodista e historiador. Yo me preocupé porque la tenía en mi biblioteca, la leí para arriba y para abajo. Acá no dice nada, pero nada, sobre quiénes fueron campeones uruguayos en determinado año. Esto venía acompañado por un DVD. Y el DVD lo que tiene son las tablas de posiciones de los campeonatos. Sin indicar tampoco quién campeón uruguayo de tal año. ¿Qué pasa? Si vos vas a escribir una historia del fútbol uruguayo, por más que sean 100 años de la AUF, ¿cómo no vas a hablar de la FUF y cómo no vas a hablar de Peñarol y del Cisma? Está en la tapa del libro. ¿Y eso qué puede obedecer? ¿Que lo hayan usado como argumento? No lo sé. Yo lo que sí sé es que en la audición de un colega tuyo, no sé si lo puedo nombrar, Daniel Ordóñez, en el programa Juego Limpio, se le dio la posibilidad al periodista Garrido de hablar sobre este tema. Y te voy a decir concretamente que se afilió absolutamente a la teoría o a la posición del Club Nacional de Fútbol sobre los títulos del 24 y del 26. E incluso llegó a decir, está el audio aparte en internet, llegó a decir, no sé lo que entendieron los amigos de Peñarol con esto. Entonces, ¿cómo tú te podés apoyar en algo, ¿no?, que el propio autor dice que no dijo o que no quiso decir? Después hay otra serie de elementos que se manejaron también en la conferencia. Y algunos de ellos no le hacen a la sustancia del planteo. Por ejemplo, ¿era tan importante la FUF? No interesa, la FUF podría ser una federación intergaláctica y Peñarol ser el Barcelona de hoy. Y es lo mismo, si el título no vale, no vale. Está claro, pero vamos a ingresar brevemente en eso también. Se ponen ahí una serie de imágenes de jugadores históricos del fútbol uruguayo, una media docena de imágenes. Andrade jugaba en Misiones en el 23, en el 24 se fue para la AUF,
y fue campeón olímpico. Guerra jugaba en Defensor, se fue para Universal en el 24 y fue campeón olímpico. El Banco Castro jugaba en el Lito, en los redondos, los que jugaban en la FUF. Y se fue en el 24, se fue para la AUF. Lorenzo Fernández, que luego sería un prócer de Peñarol, en el 25 se fue para Capurro. Había una migración para la AUF tremenda, porque además la AUF tenía todo eso, ¿no? Las luces de la noche de la AUF. ¿Te das cuenta? Porque había sido campeón sudamericano del 23, campeón sudamericano del 24, campeón olímpico del 23, medalla olímpica en el 24, con además nada menos que la distinción impresionante que llega hasta nuestros días de que el 9 de junio, el día de la victoria olímpica, es el día del fútbol sudamericano. Exactamente. ¿Está claro? No es poca Entonces, pero yo me tomé otro trabajito. ¿Ah? Me tomé el trabajito de analizar, porque los tengo, por suerte tengo todos los partidos de la historia del fútbol uruguayo. Me tomé el trabajito de analizar los partidos de la FUF. Sí. Yo te digo que solamente en el torneo clasificatorio, que fueron más de 30 equipos y algunos de ellos de un nivel que no era suficiente como para poder competir en primera división, hubo alrededor de 60 partidos suspendidos, que no llegaron a su término. Algunos puede ser por razones climáticas, porque aparte, como eran muchos equipos, tenían que jugar en doble jornada. Exacto. Se quedaban sin luz natural. ¿Tá? Y algún día de lluvia también. Pero hubo una cantidad, la inmensa mayoría, eran por discrepancias con el arbitraje, problemas con los árbitros, incidentes y todo tipo de situaciones irregulares. ¿Tá? Lo que llevó a que se jugaran una cantidad de picos al final de temporada, porque la tabla de posiciones no sabía para dónde iba a agarrar. ¿Tá? Ese es el campeonato que gana Wander, que ni siquiera en la federación se le llamó Uruguay. Que me disculpen los amigos de Wander, se le llamó torneo de suficiencia. ¿Tá? Y Franklin Morales, que nadie puede decir que no tenga alguna inclinación peñarolense, en su historia de Peñarol escribe precisamente que es un torneo de suficiencia del año 23. ¿Tá? Un torneo de suficiencia en el cual de 31 partidos Peñarol juega 29 en Pocitos. 2 fuera de Pocitos y un pico de 8 fuera de Pocitos. Y en el 24, en el título que gana, de 32 partidos juega 29 en Pocitos. O sea que los que nos quejamos hoy de que no sale la localía, el tema de la localía, ya viene en esa época ya funcionaba. Yo quiero leer una sola cosita, nomás, si me permitís, bien cortita, porque con respecto al tema de la FUF, nosotros tenemos una cantidad, porque hemos investigado también, la FUF sesionó desde que comenzó hasta que terminó en la sede de Peñarol. E incluso compartían funcionarios. ¿Ah? Ahora bien, te voy a leer solamente un suelto del 10 de abril del 24 del diario El Diario. Sí. Dice, el barco encallado. La Federación Uruguaya de Fútbol acaba de poner en evidencia su incapacidad para dirigir el popular deporte en el Uruguay. Ha concedido primera división a clubes que jugando 1000 años en una intermedia seria les costaría un mundo conquistar una situación que les concediera derecho para alternar con teams de categoría. Después hay una serie de cosas más, porque tuvieron también un conflicto bastante importante con la unión de jueces, y entonces había que elegir los jueces en la tribuna, porque los jueces no le arbitraban. Hay una serie de juicios similares, circunstancias muy especiales y hasta anecdóticas, como que el 25 de mayo del 24, Misiones 1, Miguelete 0, se suspende el partido porque se rompe la única pelota que había y no había otra. ¿Ah? Es una anécdota, pero sucedió. De todas maneras digo, no podemos hacer hincapié en el nivel o el no nivel de la Federación Uruguaya de Fútbol para justificar un título que nosotros consideramos que no es válido. Eso con respecto al tema del 24. No sé si se me escapa algo más de los argumentos sustanciales que se manejaron en la conferencia. Están todos los puntos arriba de la mesa. Y bueno, de lo que hay que hablar, o algún día va a haber que hablar detenidamente, porque sin también, duda sabés que vos tenés acá, al igual que Peñarol, este es el laudo Cerrato, fíjate la fecha de impresión. Laudo arbitral, ingeniero José Cerrato, por el que se establecen las condiciones para la fusión bajo el nombre de Asociación Uruguaya de Fútbol de las siguientes instituciones: Asociación Uruguaya de Fútbol y Federación Uruguaya. Esto es del año 25. Exacto. ¿Ah? Ese es el laudo en los Cerrato. talleres gráficos Rossi, Miguelete 1457, Montevideo. Este es el laudo Cerrato que se refiere concretamente
a los campeonatos, la unificación de los campeonatos. Seguro, de la federación y de la asociación. En realidad no la unificación de los campeonatos, sino la unificación del fútbol. Del fútbol. En una sola federación. En una sola asociación. Lo que se ha sostenido por parte de los historiadores peñarolenses, pero ahora, recientemente, estos son argumentos más bien recientes, es que el laudo establece una especie de pie de igualdad entre los campeonatos obtenidos por la federación y los campeonatos obtenidos por la AUF. Y se pretende hacerle decir al laudo lo que el laudo no dice en ningún lado. El laudo no dice que reconoce esto ni que reconoce lo otro. ¿Y qué dice el laudo? Vamos al laudo. El laudo dice, primero que nada, en su artículo primero, que cesan las autoridades tanto de la FUF como de la AUF. Por lo tanto, y se crea un consejo provisorio del fútbol nacional, que es el que regirá el fútbol hasta que la cosa quede acomodada y se pueda volver a competir con la regularidad con la que se competía. ¿Tá? Entonces, primero que nada, dos cositas con respecto al pie de igualdad bien cortitas. Bien cortitas. En los considerandos, porque tú sabes que un laudo es un fallo, en definitiva, es como una sentencia. Yo no soy abogado, pero digo, estamos ahí, más o menos coincidimos. Dice en los aspectos expositivos y no resolutivos el presidente de la República. Además de los motivos de conveniencia, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, otros de justicia y el propósito de que se afirme toda una tradición, aconsejaban la conservación del nombre de la Asociación Uruguaya de Fútbol y así lo establezco. ¿Tá? ¿Qué sucede? Esto, el otro día lo estábamos charlando con los compañeros en la comisión, y es más o menos como el ni vencidos ni vencedores de la Guerra Grande, supone, en 1851, cuando se termina la Guerra Grande. Pero todos saben que el ni vencidos y vencedores ganaron los colorados. Y acá la importancia fundamental es que el pie de igualdad no se establece sobre todo porque dice a quiénes le concede la calidad de clubes de primera y a quiénes se lo concede, y con esto redondeo. A los equipos que estaban en la AUF en primera división en 1922. O sea, ni siquiera se pregunta el nivel deportivo, no se pregunta cómo están, si nada. Vos estabas en la AUF en 1922, sos de primera en el 27 además. Sos de primera en el 27, 5 años después. Si eso te parece pie de igualdad, los que tuvieron la ventaja y se aguantaron fueron Peñarol y Central, porque estaban en la AUF en el 22. Todos los demás a competir. Y para rematar, en ese todos los demás a competir y campeonato clasificatorio que disputa Bellavista y sale campeón, los 3 primeros puestos son de equipos de la AUF y atrás vienen todos los de la FUF. Son Bellavista, Racing y Capurro. Y además, si sos piedeletrista, cuando dice el laudo cómo va a integrar la primera división del Consejo Provisorio, dice que la va a integrar con esos 10 y además con los que clasifiquen dentro del torneo que ganó Bellavista. O sea, que mientras juegan los 10, ese torneo especial de la Serie A, si sos piedeletrista, hasta que Bellavista y los otros 9 no clasifican en el otro campeonato, no tenés primera división. Recién ahí quedaría formada la primera Exactamente. división. Y no es el único campeonato que se juega en el año. Y Bellavista tiene un trofeo en la sede de Graciela y Olivos que dice primera división, Consejo Provisorio, Serie B. La B no era peor que la A, eran cosas diferentes. Y todavía más, después se juega otro campeonato bajo la égida del Consejo Provisorio. Cuando Peñarol, que es el primer violador del laudo Cerrato, del cual hoy se quiere agarrar, porque resuelve no darle los jugadores a la selección uruguaya para el sudamericano del 26, que lo ganamos igual, ¿no? Con la base de Nacional, de allí nace nada menos que uruguayos campeones, del triunfo del 26 en Ñuñoa. Bueno, evidentemente, el campeonato que se juega como receso, porque estaba jugando la selección en el 26, es otro campeonato de primera división. Perfecto. Está bien. Muy bien. Bueno, las explicaciones de Melos. Se Exactamente. nos termina el tiempo. No, Pero además más, pero bueno, esto no termina acá porque evidentemente... No, esto continúa, tenemos para rato. Por suerte. Seguramente esto que acaba de decir lo va a retrucar Peñarol. Y después, con mucho gusto. Pero la documentación está muy buena. Está muy bueno que Peñarol el otro día haya presentado documentación. Esto es de manera independiente, lo digo. Está muy bueno que lo presente con documentación, como lo hizo el otro día Peñarol, y tú refutes con la documentación que tenés
¿Cómo no? Porque lo que nos viceversa. importa es justamente la documentación de cada uno de los equipos. ¿Cómo no? Estamos Bueno, a la muchas hora. gracias. Muchísimas gracias, A ustedes. amigos.